Vamos a situar la escena. Bagdad, marzo de 2003. Los Estados Unidos están a horas de lanzar una invasión a gran escala. Las sirenas y los rumores rebotan por la ciudad como electricidad, y el régimen hace lo que hacen los regímenes cuando la historia golpea con demasiada fuerza: está moviendo cosas, expedientes, familias, símbolos y dinero. En una capital construida sobre mármol y miedo, un documento se convierte silenciosamente en el objeto más poderoso del país. No es un plan de batalla, no es un tratado secreto, es una carta, una instrucción breve, llevada por un hijo de confianza, presentada en el Banco Central de la Nación. Y con eso, casi $1.000 millones en efectivo empiezan su viaje fuera de la bóveda y hacia las sombras, no con una pistola en la sien de nadie, no con una cuadrilla enmascarada perforando acero, sino con firmas, sellos y protocolo. Esta es la historia de cómo una sola hoja de papel convirtió al Estado en el chofer del escape, lo que podría ser el mayor atraco legal de la historia. Parte 1. La noche en que se abrió la bóveda. Pase lo que pase con el régimen de Saddam Hussein, una cosa es segura: operaba con ritual, las órdenes descendían por capas, y el papel importaba. En la víspera de la guerra, llegó al Banco Central de Irak una solicitud con la clase de autoridad que pocos se atrevían a cuestionar. No era una nota de atraco garabateada a lápiz, era una directiva oficial con el peso de la presidencia, que instruía al banco a liberar una suma extraordinaria de efectivo para necesidades de seguridad nacional. El mensajero tampoco era cualquiera, era Qusay Hussein, el hijo de Saddam, un hombre cuya sola presencia convertía la rutina en mandato. Llegó antes del alba, cuando la ciudad parecía suspendida entre el sueño y la sirena, y la dirección del banco, ya condicionada por décadas de consecuencias, siguió el guión. Se abrieron puertas, se giraron las bóvedas, rodaron palets. El dinero no fue un goteo, fue una marea. Los trabajadores cargaron fardos de billetes de $100 y montones de divisas extranjeras, acomodándolos en camiones como si el Estado comprara tiempo a toneladas, sin alarmas, sin máscaras, solo firmas, escoltas y vehículos sellados. Tenía la coreografía de la legitimidad y el impacto de un atraco. Parte 2. ¿Cómo una carta venció a 1000 armas? ¿Por qué funcionó? Porque en una dictadura, la legalidad es elástica. El presidente no es solo el jefe de Estado, es el código fuente del sistema. Si él escribe, la ley se mueve. Si exige, las instituciones cumplen. El Banco Central, teóricamente independiente, respondía a una realidad muy distinta. Una directiva escrita desde la cúspide no era una sugerencia, era una prueba de supervivencia. En ese entorno, la diferencia entre autorización y robo a mano armada es la forma que toma la trazada de la pluma. La carta aprovechó 3 cosas: la cadena de mando, las órdenes descienden y se ejecutan. Un propósito estatal plausible, una emergencia nacional, justifica medidas extraordinarias, y la disciplina documental, sellos apropiados, contrafirmas correctas, asientos contables debidamente registradas. Cuanto más oficial parecía, más forzaba a los subordinados a cooperar, porque negarse habría creado un rastro de papel en la dirección equivocada. Cuando el régimen colapsara, quizás los contadores enfrentaran preguntas. Si el régimen sobrevivía, los escépticos enfrentarían algo peor. Parte 3. La logística de mover una montaña de dinero. El efectivo pesa más de lo que la gente piensa. $1 millón en billetes de 100 equivale a aproximadamente 10 kilogramos. Escala eso y estás moviendo toneladas literales. Por eso vinieron los camiones, cuadrados, discretos, escoltados oficialmente. Los palets se envolvían, se registraban y se apilaban. A los conductores se les informó lo justo para mantenerlos callados. Los guardias miraban al frente. El convoy se deslizó fuera del banco no como fugitivos, sino como un recado ministerial, fundiéndose en la coreografía urbana de puntos de control y uniformes. ¿Dónde escondes tanto efectivo sin llamar la atención? En una capital gobernada por palacios, no necesitas bóvedas suizas, necesitas habitaciones dentro de habitaciones, sótanos detrás de sótanos, espacios que existen solo en los mapas de memoria de unos pocos hombres. Parte del dinero se selló detrás de paredes falsas, otra parte se apiló en patios y se cubrió con lonas con el pretexto de obras. Según relatos posteriores, algún efectivo se repartió entre redes de confianza, un fondo de guerra para la lealtad, un fondo de contingencia para el exilio, una póliza de seguro pagada en papel. Parte 4. El banco que tuvo que decir que sí. Desde la perspectiva de los empleados y directivos, esto no era una elección,
Era un ritual con consecuencias. Los líderes del Banco Central sabían cómo sobrevivir, seguían el procedimiento, registraron la retirada, anotaron las denominaciones, se aseguraron de que hubiera motivos oficiales adjuntos a cada movimiento. Aunque las cantidades parecieran surreales, la documentación definía la realidad, y la orden vino con un rostro, Qusay, cuya autoridad era lo más cercano a un sello viviente que tenía Irak. ¿Podría alguien haber dicho que no? En teoría sí. En la práctica, la negativa no se parecía al heroísmo, se parecía a la desaparición. En un sistema construido sobre el miedo, el banco era una institución como cualquier otra, diseñado para protegerse a sí mismo obedeciendo. La brillantez del atraco fue que nunca pidió al banco que rompiera las reglas. Usó las reglas, entró por la puerta rotulada, poderes de emergencia, y salió por la que decía cumplimiento. Parte 5. ¿Por qué cuenta como legal? Atraco legal. Suena contradictorio, hasta que examinas cómo funcionan los estados en situaciones extremas. Muchos gobiernos mantienen estatutos de emergencia que permiten a los ejecutivos incautar activos, suspender la supervisión habitual o reasignar fondos para la defensa nacional. Irak, bajo el mandato baazista, llevó esa lógica al límite. Las órdenes presidenciales eran ley. Si el presidente o su apoderado directo ordenaba al Banco Central entregar efectivo para la supervivencia del Estado, el banco estaba obligado a cumplir. Aquí es donde la moralidad y la legalidad se separan. Era legal en el sentido de que transitó por canales oficiales, llevaba firmas oficiales y obligaba a actos oficiales. Era un atraco en el sentido de que despojó las arcas públicas horas antes de que llegara la rendición de cuentas. Sin explosivos, sin pasamontañas, solo la alquimia del poder cambia la etiqueta y un robo se convierte en una transferencia. Es el truco más antiguo de la gobernanza y lo más inquietante, porque revela que la diferencia entre fondos públicos y botín privado puede ser una frase en un membrete. Parte 6. ¿A dónde fue el dinero? ¿Y cuánto volvió? Cuando las tropas extranjeras arrasaron Bagdad, encontraron un rastro documental sin papel, asientos que decían que el dinero había salido de las bóvedas por necesidades nacionales, y almacenes que ahora solo contenían ecos. Pero el efectivo deja pistas. En las semanas que siguieron, las unidades que registraron complejos palaciegos descubrieron habitaciones apiladas con fardos de dólares envueltos en film, algunos escondidos detrás de paredes falsas, otros abandonados como el tesoro de un dragón en obras a medio terminar. Se recuperaron sumas significativas, cientos de millones, y se trasladaron a instalaciones seguras para contaje, contabilización y eventual reciclaje en fondos de reconstrucción. Aún así, no todo salió a la superficie. Parte del dinero ya había fluido hacia afuera. Estipendios de clientelismo, sobornos silenciosos, fondos de fuga y, inevitablemente, robo dentro del mismo robo, mientras manejadores de menor rango se apropiaban su tajada. Cuando un estado implota, el efectivo se comporta como el agua, encuentra las grietas. Incluso tras auditorías e incautaciones, una porción simplemente desapareció, consumida por el caos, llevada al exilio, blanqueada a través de mercados vecinos o enterrada donde solo un hombre sabía cavar. Parte 7. El atraco que superó a los ladrones. Compáralo con los atracos más famosos de la historia. Túneles, taladros, paredes falsas, meses de riesgo y artesanía para robar una fracción de lo que esta carta desbloqueó en una mañana. Los mejores criminales sueñan con el acceso interno. Esto fue el acceso encarnado. No desactivó alarmas. Las alarmas nunca se activaron. No se arriesgó a una persecución policial. La policía despejó el camino. Transformó al Banco Central de guardián a colaborador. No por coacción en el momento, sino por décadas de obediencia condicionada. La audacia no radica tanto en la idea. Los dictadores siempre han tratado el tesoro nacional como un colchón personal, sino en la ejecución formalizada, documentada e inmediata. Fue, en todos los sentidos, un acto administrativo, sellado a las 4 a.me.coma, cargado a las 6, Meshet Porosebo, entes del almuerzo. Hollywood no puede competir con una firma que convierte una bóveda en una puerta giratoria. Parte 8. ¿Podría ocurrir esto hoy? Uno esperaría que no, y en muchos lugares, en su mayoría no ocurre. Los bancos centrales modernos tienden a ser, por ley, independientes, con controles de firmas múltiples, libros contables electrónicos y supervisión externa, tanto nacional como internacional. Las grandes transferencias dejan huellas digitales que los auditores pueden seguir. Los poderes de emergencia siguen existiendo, pero están acotados, comités parlamentarios, decretos publicados, revisión judicial. Pero la salvaguarda real no es el software, es la cultura política. En sistemas donde disentir se castiga y la jerarquía es absoluta, la ley se convierte
convierte en disfraz. El día que un gobernador del Banco Central tema más al líder que al auditor es el día en que una bóveda se convierte en una maleta, y las crisis crean resquicios, guerra, sanciones, desastres naturales. Si el Ejecutivo puede alegar plausiblemente que la velocidad equivale a supervivencia, los controles se doblan. Por eso, el activo más valioso dentro de cualquier sistema financiero no es el oro ni las reservas, es la credibilidad de que las normas se seguirán aun cuando hacerlo perjudique. Parte 9. ¿Por qué esta historia rara vez entra en el tour? Nos gustan los atracos cinematográficos y los villanos enmascarados. Este es de papeleo. Nos recuerda que los crímenes más peligrosos pueden ser prolijos, que los poderosos prefieren mecanismos a desórdenes, y que las instituciones diseñadas para guardianear el patrimonio público pueden abrirlo, legalmente, cuando llega la carta correcta. También plantea preguntas incómodas sobre la soberanía. Si un jefe de Estado ordena la transferencia de dinero público para proteger a la nación, y se lleva a cabo exactamente como permiten los estatutos, ¿qué tribunal juzga el delito? ¿Quién procesa la firma? Otra razón por la que se desliza del centro de la escena, las secuelas embarran la narrativa. Parte del dinero fue recuperado y reutilizado, otra parte desapareció, parte probablemente se usó exactamente como se pretendía, para sostener el régimen unos días más. No hay giro limpio, ni montaje heroico de recuperación. Solo una lección. El control sobre una firma puede valer más que un ejército. Parte 10. La anatomía de un atraco legal. Aquí está todo el movimiento en una sola bocanada. Un reloj de invasión crea el pretexto para poderes de emergencia. Una carta formal invocando la autoridad ejecutiva, entregada en mano por el ejecutor más confiable del líder. Apunta a reservas líquidas del Banco Central. Procedimientos legítimos con asientos reales. Sellos y escoltas se ejecutan fuera de horario por personal entrenado para obedecer. Camiones y palets trasladan el dinero a habitaciones que pertenecen a nadie y a todos. Palacios, sótanos ocultos, caches donde el botín se dispersa. Las secuelas producen recuperación parcial, evaporación parcial y preguntas permanentes. Y la moraleja es brutal y sencilla. La pluma en manos equivocadas es más potente que el soplete. $1.000 millones desaparecieron de una bóveda no porque un hacker genio venciera a los láseres, sino porque a la ley se le enseñó a arrodillarse. Un documento, un convoy, una ciudad conteniendo el aliento al final de una era. Llámalo una retirada, llámalo un robo. De cualquier forma, el efecto fue el mismo. Riqueza pública privatizada por decreto. Y esa es su siniestra elegancia. El mayor atraco no infringe las reglas, las escribe, y luego se marcha al amanecer, mientras los guardias sostienen la puerta y los empleados cuadran los libros. Cuando contamos historias sobre el poder, tendemos a centrarnos en tanques y discursos. Pero a veces, el acto definitorio de un régimen en colapso es una línea de texto que convierte un banco en plataforma, y los ahorros de una nación en oxígeno político. La lección perdura mucho después de que el efectivo haya sido contado o perdido en manos equivocadas. La legalidad es solo puntuación, y una sola frase, bien cronometrada, puede costarle a un país una fortuna.